Antes, como siempre, les pido, ayúdenme por favor a continuar con este apostolado. Les pido que hagan algo muy simple, a ustedes no les cuesta nada, pero es una gran ayuda para un servidor, para seguir adelante en este apostolado en YouTube. Que ustedes le den like a este video, dénselo ahora, por favor, tómense ese tiempo. También les pido que se suscriban al canal si no lo han hecho. Para ustedes es nada más el esfuerzo de dar un clic al botón que dice suscribirse o suscríbete, y también es importante que compartan este video con otras personas para que este mensaje sobre la Virgen María se extienda más y más. Es muy importante que los católicos profundicemos en lo que significa la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y bueno, pues tengo aquí en la pantalla los textos en los que vamos a basarnos para hacer este programa, los textos del Magisterio de la Iglesia, de la Sagrada Escritura y de las vidas de los santos que voy a estar compartiendo con ustedes. Todo nos va a ayudar a entender mejor qué significa la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Antes de pasar a la explicación, quiero decir algo importante. Hay una frase en la tradición católica, en la teología católica mariana, que dice así en latín: de María nunquam satis. De María nunquam satis. Quiere decir, de María nunca se va a decir lo suficiente. Así es que no pretendo agotar en un programa todo lo que significa el misterio de la Inmaculada Concepción. Se pueden escribir libros y libros, se pueden hacer videos y videos sobre este tema y no lo agotaremos porque es un misterio de nuestra fe. Recuerden, los misterios son verdades que Dios nos ha revelado, realidades que Dios nos ha revelado que no podríamos conocer si Dios no nos los hubiera revelado. Estos misterios de la fe superan la razón, no la contradicen. Los misterios de la fe no son irracionales, superan la razón. Por lo tanto, algo podemos entender de cada misterio de la fe. Tenemos alguna luz que Dios nos da para comprender hasta cierto punto. Pero también otra parte del misterio nos queda oculta a nosotros porque nuestra inteligencia es limitada. Y aquí estamos hablando de realidades sobrenaturales, de acciones de Dios, las cuales nunca podemos entender del todo. Sin embargo, Dios nos permite llegar a profundizar hasta un cierto grado en sus verdades, y esas verdades iluminan nuestra vida. Por eso es importante sacar provecho de lo que significa la Inmaculada Concepción de la Virgen María y de todos los otros misterios de nuestra fe. Muy bien, pues habiendo puesto este antecedente, vamos a pasar a leer la definición dogmática, las palabras que usó el Papa Pío IX, que les voy a poner aquí en la pantalla otra vez. Este Papa es beato y él fue el que definió el dogma de la Inmaculada Concepción, el Beato Pío IX. Y lo hizo con la bula Ineffabilis Deus, como está aquí en la pantalla, del 8 de diciembre de 1854. La definición dogmática vino, pues, hasta hace poco menos de 200 años. Sin embargo, vamos a ver cómo el Papa no se inventó ninguna doctrina, sino que la fe de la Iglesia de que María fue concebida sin pecado ha estado presente desde el comienzo. Es una verdad revelada por Dios a nosotros, transmitida por los apóstoles y custodiada por la Iglesia a través de los siglos. Pero cuando la Iglesia hace una definición dogmática, no significa que está inventando una doctrina nueva, sino que está confirmando una doctrina que siempre ha estado presente en la Iglesia, que la Iglesia siempre ha predicado. Solo que por alguna razón el Papa en turno considera
que es conveniente en ese momento histórico, para gloria de Dios, para salvación de las almas, el proponer dogmáticamente una doctrina para ser creída por todos los católicos y el definir con palabras más precisas lo que significa esa doctrina. Así es que vamos a leer estos párrafos de la bula Ineffabilis Deus. Dice así: oigan ustedes la autoridad con la que habla el Papa. Esto me llena a mí de alegría y me llena de confianza, cómo la Iglesia tiene la autoridad de Jesucristo para enseñar la doctrina, y por eso la Iglesia no debe de renunciar a enseñar con autoridad la doctrina que Jesucristo quiso dejarnos a nosotros, porque esa es la verdad que nos hace libres. Oigan el tono, oigan la majestad con la que habla el Papa, y esto no tiene nada que ver con clericalismo, de ninguna manera. Tiene que ver con el ministerio del sucesor de Pedro, que confirma en la fe a sus hermanos. Dice así: para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene, hago un paréntesis, aquí en este párrafo que está en negritas, se expresa lo que el Papa quiere definir dogmáticamente para ser creído por todos los católicos. Pongamos atención. ¿Cuál es la doctrina? Que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Ahí está la doctrina que el Papa quiere proponer para todos los católicos. Ahorita volvemos a ese párrafo. Voy a terminar de leer este pasaje que he seleccionado de la bula Ineffabilis Deus. Dice el Papa, esta doctrina está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto a como por nos ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia. Oigan estas palabras del Papa, con qué autoridad, con qué seguridad. Solo él puede hablar así, porque nadie tiene más autoridad que el vicario de Cristo en la tierra para enseñar la verdad. Él tiene la autoridad de Jesucristo, y por eso no duden en decirlo, con la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, la que tiene el Papa en turno, declaramos, proclamamos y definimos esta doctrina. Ahora vamos a comprender hasta donde podamos lo que significa la Inmaculada Concepción. Dice que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original. Bueno, aquí se nos recuerda otra doctrina católica que también es materia de fe, es decir, debemos creerla si queremos estar dentro de la Iglesia Católica, es la doctrina del pecado original. La Iglesia cree, y esto lo define con mucha claridad el Concilio de Trento, aunque esta doctrina se ha enseñado desde el origen de la Iglesia, pero la Iglesia cree que el pecado de Adán causó un daño en la naturaleza humana. Y no solamente en la naturaleza humana, sino también en toda la creación. O sea, el pecado de Adán fue de tal magnitud que tuvo repercusión en toda la creación, en todo el universo visible, pero de manera muy especial en el ser humano. El pecado de Adán
trajo como consecuencia que toda su descendencia naciera en un estado de lejanía de Dios. No se pierde la imagen de Dios por el pecado original, pero es una imagen muy desfigurada, muy desemejante. Así lo explican algunos padres de la iglesia. El hombre, bajo el pecado original, está en el reino de las tinieblas. No nacemos a esta vida en el reino de la luz. Dice el Salmo 50, Salmo de David: pecador me concibió mi madre. Y eso todos los seres humanos descendientes de Adán podemos repetirlo, excepto la Virgen María. Vamos a ver por qué. Pero todos fuimos concebidos en el pecado, en el sentido de que desde el momento de nuestra concepción recibimos esa herencia maldita, podemos decir, de Adán. Nacemos en una condición que nos priva de la vida eterna. O sea, estamos privados de la vida eterna, estamos condenados desde el momento de nuestra concepción porque estamos en el reino de las tinieblas. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso la iglesia siempre ha recomendado que los padres bauticen a sus hijos cuanto antes. ¿Por qué? Porque hay que sacarlos del reino de las tinieblas y trasladarlos al reino de Jesucristo. Y eso no se puede hacer por obra humana. Eso solo puede suceder por gracia, por el sacramento del bautismo. Pero nacemos condenados, nacemos en un estado de lejanía de Dios, de semejanza de Dios. Tenemos algunas consecuencias del pecado original de Adán que los mismos sacramentos no llegan a quitar. Por ejemplo, la muerte. Nacemos mortales, somos concebidos y desde el principio de nuestra existencia estamos marcados, por así decir, por el signo de la muerte. Estamos destinados a morir. Estamos destinados también a sufrir. Sentimos dolor, sufrimos, padecemos. Los sacramentos no nos quitan esta característica, esta herencia que nos dejó el pecado original y muchas otras. Tenemos la inteligencia oscurecida por el pecado. Por eso nos cuesta tanto muchas veces ver la verdad, aceptar la verdad. Tenemos la voluntad debilitada. Por eso nos cuesta tanto hacer el bien. Aunque sepamos con claridad lo que tenemos que hacer, no nos decidimos hacerlo porque nuestra voluntad está dañada por el pecado. Tenemos pasiones desordenadas, tenemos la concupiscencia, una inclinación al pecado que está ahí dentro de nosotros desde que fuimos concebidos. Esa concupiscencia tampoco nos la quita el sacramento del bautismo. La gracia que se nos da en la tierra solo puede disminuir la intensidad de la concupiscencia, pero no la elimina. Dios ha querido que se quede allí. Pero lo peor de todo es lo que mencioné al principio. Nacemos en el reino de las tinieblas y somos, desde nuestra concepción, pertenecemos al reino de las tinieblas. ¿Y quién manda en el reino de las tinieblas? Satanás. Y el reino de las tinieblas aquí en la tierra, ¿qué significa para nosotros después de la muerte? La condenación eterna. Así es que esa es la situación tan desgraciada en la que venimos a la existencia desde nuestra concepción todos los seres humanos. Pues volvamos al texto. Dice: la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Quiere decir que María Santísima no recibió esta herencia maldita de Adán. Como todos nacemos con la mancha del pecado original, que no es un pecado personal que hayamos cometido, obviamente. Es imposible que un embrión, un feto, cometa pecado en el seno materno. Pero tenemos una mancha, la marca de Adán, que se transmite por generación. Es decir, por el mismo hecho de ser engendrado, allí se nos transmite la mancha del pecado original. Y es una culpa, es decir,
ese pecado de Adán fue tan grande que nos mereció a todos la condenación eterna. Yo sé que a muchos puede ser que no les agrade escuchar esta doctrina, pero esta es doctrina católica. Yo tengo unos videos ahí en el canal. Si van a ver las listas de reproducción, encontrarán por allí algunos videos sobre la doctrina católica del pecado original. Les invito a que vayan a verlos para no extenderme más en este tema. Pero aquí se está diciendo que la Virgen María fue preservada, inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. O sea, la Virgen María nunca perteneció al reino de las tinieblas. Ella jamás ha estado ni estará en el reino de las tinieblas. Fue concebida sin la culpa del pecado original y es purísima desde su concepción, desde el instante de su concepción. Purísima, llena de gracia, santísima. ¿Y esto por qué? ¿Por qué a María se le concede el ser concebida sin la culpa del pecado original? Dice el Papa Pío IX, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a ella se le dio una especial gracia. No fue por sus méritos, porque no los tenía todavía, pero fue por gracia de Dios, pero una singular gracia, una gracia que no se le da a nadie más que a la Virgen María, a la que es la hija predilecta del Padre, la madre de Dios Hijo, la esposa de Dios Espíritu Santo. Ninguna criatura, ni en el cielo ni en la tierra, ha estado y estará tan íntimamente unida a la Santísima Trinidad como la bienaventurada Virgen María. Es la criatura más santa de todas, es la que más perfectamente refleja la hermosura y la belleza de Dios, es la obra maestra de la Santísima Trinidad, es el orgullo de nuestra raza humana, la Santísima Virgen María, hermosa desde el principio, no solamente en lo físico, sino sobre todo en su alma, concebida sin la culpa del pecado original. Fue el primer golpe que Dios le dio a Satanás después del pecado original. La concepción inmaculada de María Santísima. Imagínense ustedes, o piensen en esto, desde Adán, cada hombre y mujer que vino al mundo nacía y era concebido en el reino de las tinieblas, en el reino del demonio. Por eso Cristo tuvo que venir para salvarnos, tuvo que venir a iniciar el reino de Dios aquí en la tierra y a invitarnos a salir de ese reino de las tinieblas en el que fuimos concebidos y en el que nacimos para trasladarnos a su reino por gracia. Tuvo que morir en la cruz para pagar el precio de nuestro rescate. Por eso a Jesús se le llama el Redentor, porque con su sangre pagó el rescate de nuestra salvación. Y así Jesucristo, al morir por nosotros en la cruz, derramar su sangre por nosotros, Él nos permite y nos ofrece la oportunidad de incorporarnos a su reino. Y eso se realiza por el bautismo. Se nos da una gracia especial, sobrenatural, la gracia de ser hijos e hijas de Dios. Se nos perdona la culpa del pecado original que heredamos de Adán y Eva y se nos incorpora al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Bueno, la Santísima Virgen María fue preservada del pecado. A nosotros Dios nos salva del pecado después de haber caído nosotros en el pecado. En cambio, a la Virgen María, Dios la salvó del pecado, porque también la salvó, es la primer redimida, la primer salvada, pero la salvó en una forma única y extraordinaria, que fue preservándola del pecado desde el momento de su concepción.
Fue una singular gracia de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Estas palabras son muy importantes. María es preservada del pecado por los méritos de Cristo en la cruz. En el tiempo, primero fue la concepción inmaculada de María y después la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la que se pagó la salvación de todos. Por los méritos de Cristo que se le dieron a la Virgen María en anticipación, se le aplicaron a ella, por gracia y privilegio de Dios omnipotente. Por esos méritos, María fue preservada de la culpa del pecado original. Así es que podemos decir que la Virgen María fue redimida por su propio Hijo Santísimo, su Hijo Divino. Es la primer redimida, la primer salvada, pero ella desde el momento de su concepción. Entonces, esto es lo que la Iglesia ha creído siempre, esto es lo que la Iglesia cree y creerá hasta el fin del mundo, que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción. Muy bien, pues espero que hayamos comprendido hasta este momento de qué se trata el dogma de la Inmaculada Concepción, pero por supuesto que esto tiene muchas repercusiones y vamos a continuar para tratar de comprender a mayor profundidad este misterio.